nuevo capítulo de La Sobremesa. Estamos por Bonamente TV, vamos a decirlo por esta vez. En este ciclo hablamos un poco de lo que nos angustia, lo que nos preocupa, lo que nos pone contentos, las cuestiones en relación a la conectividad, a la soledad, un poco también a lo que nos une, a lo que nos distancia. Y sobre todo comemos cosas ricas, nos comunicamos entre nosotros, nos vinculamos entre nosotros, que a veces parece tan difícil en momentos como este. Sí, un imposible pareciera a veces, pero no, acá estamos haciéndolo otra vez más. Intentándolo. Por segunda vez, sí. ¿Por segunda vez? No por segunda vez, digamos, porque la gente se encuentra en un montón de lugares. Nosotros, particularmente La Sobremesa, es nuestro segundo capítulo. ¿Nos encontramos igual? ¿No te parece? ¿Nos encontramos seguido en estos tiempos? ¿O no? Ay, qué pregunta, Emilia. Ay, yo qué, no estaba preparada. qué difícil. Ya me tomé un trago de vermú. Pero bueno, igual está bueno que me lo preguntes porque hoy me parece que un poco vamos a charlar. Sobre si nos encontramos o no nos encontramos, efectivamente. Exactamente. En este capítulo nos compete hablar de la soledad. Exactamente. De la soledad hoy también, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos la semana pasada, en el primer capítulo, sobre me río porque tuvimos unos debates con ese nombre, la hiperproductividad, la hiperproducción, es bueno, cómo está actualizado el conflicto de la soledad hoy, digamos. La soledad o la falta de soledad, o la imposibilidad también de soledad, hoy, en esta época, digamos. Nosotros ya dijimos la semana pasada, y un poco es la premisa de este programa, los conflictos un poco siempre son los mismos, ¿no? Pero se actualizan y se tiñen de lo que sucede en las épocas y en las distintas realidades. Y hoy quizá, nosotras nos preguntábamos como un poco fuera del aire, bueno, ¿cuál es este versus de la soledad versus la hiperconectividad, la conectividad full, si hay tiempo para estar solo? Pero bueno, son preguntas que por suerte hay alguien que hoy nos va a acompañar y que nos va a poder responder o hacer que nos hagamos más preguntas, ¿no? Sí, que siempre la intención es que nos vayamos con más cuestionamientos que efectivamente factos. Así que, hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Martín es psicólogo del Hospital San Roque y docente de la UNLP de psicología. No sé, ¿en qué cátedra estás en psico? En una cátedra de tercer año que se llama Epistemología Bien. y Metodología de la Investigación Científica. ¿Y cuco o no cuco? No, divina. Divina y fantástica. La pasamos bomba. Espero que mis alumnos, mis estudiantes opinen lo mismo, pero creo que sí. Bueno, ahora nos compete un poco hablar de un tema que yo a veces siento que puede tender un poco como al bajón o a la negatividad, pero me parece también que está bueno que lo rosquemos, está bueno que lo charlemos, y más con gente que sabe de salud mental, sobre todo. Total. Ahí vamos. A ver, Martín. Estoy hablando como si fuera un programa de los 90. Martín, en ese momento eran menos de 5.000 pesos, claramente. Era como, por 2.000 pesos. Pero igual un poco es lo que está pasando, como que todo está tendiendo de nuevo a la tele, ¿no? Y es que lo vemos a Rebord, por ejemplo, que es un showman de los 90, parece, de los 90 a los 2000. A mí me interesa un poco preguntarte, o sea, qué es lo que pensás en relación como profesional, ¿no? Si sentís, por ejemplo, que las consultas en relación a la soledad y este sentimiento de aislamiento se han vuelto más comunes, por ejemplo, o han incrementado, o han cambiado al menos, no sé. No he recibido consultas donde la soledad ocupe o por lo menos manifiestamente un lugar en el motivo de consulta, al menos al día de hoy. Pero sí es cierto, yo creo que está en el fondo siempre, ¿no? Hay muchos tipos de soledad igual. No es lo mismo la soledad en relación a referentes, no es lo mismo la soledad, en ese sentido la desconexión en relación a pares. Bien. Y no es lo mismo en distintos estratos económicos. Me parece que tiene distintos matices. Pero creo que siempre está. De hecho, una de las preguntas que yo hago siempre, sobre todo en primerísimas consultas y en todos los dispositivos en los que estoy, sea guardia, sea consultorio externo, es si algo de este malestar que están trayendo particularmente hoy, lo pueden conversar con alguien. Bien. Siempre, para mí es una pregunta clave. ¿En qué sentís, por ejemplo, la desconexión? A mí, que ver un poco lo que charlábamos al principio, esto como la desconexión entre pares, a mí siempre es algo que me sorprende mucho y me llama mucho la atención, porque uno parece como tan hiperconectado en redes y constantemente en contacto con amigos, con amigas, con Tinder o con desconocidos con también. Desconocidos constantemente, que de repente uno, para mí, al menos a mí me da la sensación como de vacío y de falsedad ante eso.
Y después una dificultad también al momento de lo presencial, ¿no? Como del encuentro, de mirarse a los ojos con los otros. Hay algo ahí como... ¿Cómo lo ves vos en eso? Por ejemplo, las consultas o en general. Yo creo que, no sé si en las consultas puedo decir que lo veo en particular. Sí es cierto que en general hay un acuerdo, sobre todo en filosofía y ciencias sociales, que hay algo de la virtualidad, por decirlo corto y rápido, que ha limitado y que evidentemente está atrofiando cierto músculo de sociabilidad, hablando metafóricamente, ¿no? Bien. Es decir, la virtualidad permitió aplacar un montón de sufrimientos en relación al vínculo con el otro, potenció otras conductas y en ese sentido otros resultados que son muy beneficiosos, pero un uso compulsivo, si se quiere, sin resolver los conflictos de base, bueno, termina siendo más perjudicial que otra cosa. Y vos cuando te referís a la virtualidad, decís, por ejemplo, la virtualidad como un medio, como un todo, desde la pandemia, ponele, donde cuestiones que antes hacíamos presenciales de repente se volvieron virtuales y ahí quedaron también muchas, otras no. Digamos, como podríamos tener eso como parámetro, esa época o desde antes. Yo creo que es algo que viene gradual y creciente. No sé qué piensan ustedes en eso. Por supuesto, también creo que la pandemia ha acentuado eso de alguna manera y hace que nos marque la virtualidad de una manera muy diferente, ¿no? A tiempos anteriores. Yo creo que yo noto un cambio al menos, y por qué pongo como este límite en la pandemia o este inicio. De redes sociales hay hace 15, 20 años, digamos, espacios donde uno converge con una a otra que no conoce y aparece hace 15, 20 años, 10, este problema de presentarse de una manera perfecta o según la búsqueda de como esta vitrina de mostrar la góndola de supermercado. Exacto. Como de repente. Sí, lo que yo veo desde la pandemia, no se lo adjudico a la pandemia en sí, pero sí desde la pandemia es esta cuestión de las pequeñas comunidades, ¿no? Digo, el Discord, en el Instagram como algo potenciado de alguna manera. Eso sí me parece que es como más novedoso, como las redes ya como una extensión de uno, no como ese lugar al que uno va a divertirse aparte, digamos, bueno, mi vida está acá y acudo a las redes, sino esto donde yo soy parte de estas redes, sí lo veo como más bien novedoso y que siento que todavía lo estamos transitando, digamos. Hay algo que además me interesa preguntar en relación a esto, y es que en relación a lo que decía Palo, esto de que ya no está aparte, también hay algo como de si uno no está en redes, bueno, vos, Martín, voy a decir esto fuera del aire, pero la primera vez que nos juntamos virtualmente, además porque tuvimos videollamada, me contó que abandonó Instagram hace unos meses. Y a mí me parece algo muy loco porque yo las veces que lo intenté me he quedado afuera de un montón de cosas y ahí está, bueno, este concepto que usan los jóvenes ahora, que es el FOMO, que es Fear of Missing Out, que es miedo a quedarse afuera, en otras palabras. Entonces, ¿qué ves ahí? O sea, que también por experiencia personal, ¿no? De haber efectivamente abandonado Instagram, que es un monstruito interesante. En primer lugar, un shout out a Zico Barrado, no sé si lo conocen. Ay, ¿Quién no. es? A ver. Zico Barrado, después lo buscan en Instagram. Eso está bueno, que vayamos anotando y que la audiencia pueda anotar las personas o los libros, las Zico cosas. Barrado con B larga. Barrado con B larga, sí. Bien, perfecto. Yo soy fan de él, pero él no lo sabe. él es mi amor, pero... Sí. Ojalá quiera saberlo algún día. Él es psicólogo licenciado en la UNLP y da clases en la facultad. De hecho, me enteré la semana pasada, mis estudiantes me contaron que él daba clases después de mí. En el aula de al lado, imagínate. Como que ese honor. Qué presencia, qué una presión ahí. Y yo no lo sabía mejor, si pude dar clases tranquilo. Bien. Y él se integró hace relativamente poco a Instagram particularmente. Empezó a hacer mucho contenido en relación a consumos, en plural. Ahí entran un montón de exotóxicos, pero también incluyó ahí, que me pareció una decisión muy interesante, las redes sociales, por ejemplo. Bien. Las ponía al lado del MDMA, de la marihuana, etcétera. Falopa, sí. Bárbaro. Falopa. Bien. Una decisión excelente y ahí aprendí bastante. Él había armado, no sé si está todavía, de hecho lo han shadowbaneado,
Me parece malísimo eso. Estás usando términos muy Sí, modernos. muy- ¿Qué ¿no? centennial? Shadow Shadow bañado. Shadow bañado, así por todo. favor. Así todo tengo mis años. Shadow ban es un término que se utiliza para referir cuando entiendo yo, no sé si solamente en una red social, pero en una plataforma, no te banean, no te eliminan la cuenta, no te prohíben entrar, pero te dificultan Bien. que te localicen. Claro. Entonces vos tenés que escribir el nombre completo del usuario o bueno, hacer algunas cositas más para que el Dejan en usuario el oscuro, aparezca. literalmente. Exactamente. O sea, no te echan, pero Te mandan Ya- a Siberia, decíamos Claro, antes, claro. Muy bien, Claro. me gusta la expresión. Ahí está el shadow ban, Bien, ¿no? claro. Como bueno. Y él hablaba, volviendo a Psico Barrado, capaz la sigue teniendo, ¿cómo se llaman? Las historias destacadas. Sí. Bueno, yo dije, no puede ser, porque me anoticié de un montón de cosas, realmente de las dificultades, de los aprietos en los que nos está poniendo el consumo de información de esta manera, ¿no? Claro. Me pasó cuando lo escuchaba él haciendo los videos, aparte él es súper ñoño, muy, muy, muy ñoño, un capo absoluto, y se basa muchísimo en artículos científicos que cita, que deja, y me acuerdo lo que decía sobre el feed. Dicen, chiques, no saben lo mal que les hace entrar a una plataforma y lo primero que ustedes reciben es un feed antes de buscar lo que ustedes querían Claro. buscar. Sí, Claro. sí. Les parte la atención en 1000 fragmentos y después que son muy difíciles de levantar después. Sí, que además siempre llegas, no sé si les pasa a ustedes, que de repente yo abro y digo, ¿a qué venía acá? Todo el O sea, tiempo. por ahí yo En voy con todas una las idea y digo, pará. O sea, y terminé en cualquier lado viendo cualquier video, viendo una receta y decís, no, pero yo quería buscar el Instagram de mi prima. Y terminás en cualquier lado y es terrible. Sí, sí, sí. Incluso me pasa ya como lo tengo muy incorporado, me pasa cuando quiero abrir Google para buscar una cosa me y termino mata. en Instagram. Me mata. Como esto de ya... Eso mismo. Ya tenerlo como parte de uno, el lugar al que acudís, ¿viste? Como antes ibas y abrías la heladera y no te acordabas que habías buscado, ahora estás en Instagram y no te acordás por qué estabas ahí. Bueno, no importa, porque es como ya el idioma conocido de alguna forma. Exactamente. Y decía muchas cosas más, por supuesto, psicobarrado ahí, pero esa me resultó... ¿Vieron esas cosas que les hacen caer la ficha? Básicamente eso fue lo que Sí, pasó. sí, esos docentes que de repente decís, Sí. claro. Fue algo muy evidente que de esas cosas que te sacuden el alma. Total. Y a partir de ese momento se me hizo muy palpable. Se me hizo muy palpable eso que él decía. Tal vez hasta me sugestioné. Pero no solamente cómo perdía la atención cuando miraba el feed, sino lo bien que me sentía cuando podía esquivarlo. Total. Y bueno, empecé por ahí. Empecé tratando de esquivar los feeds. Digo los porque el de YouTube lo mismo. Sí, sí. El del buscador. Twitter, Twitter. sí, sí, sí. El Abandonado. browser que uso en la compu, el Internet. No es Internet Explorer, es una antigüedad, pero el Microsoft El Chrome, Edge o el Chrome y demás. Y entonces dije, me parece que esto, no solamente lo del feed, sino que otras cosas más, tienen que tener su razón de ser. Y bueno, tal vez no me lo estaba preguntando porque creo que yo nunca tuve un consumo importante de Claro. redes sociales. Bien. Entonces siempre escuchaba esto, las redes sociales hacen mal, esto hace mal, fíjate la autoestima, fíjate. Esto de hecho lo sabemos, chicas, antes de la pandemia. Sí, obvio. Muchísimo. No había redes sociales, pero se hablaba muchísimo de cómo impactaban los estereotipos de los cuerpos femeninos súper delgados en la televisión de los años 90. Con lo cual algo de esto ya estábamos informados, pero por ahí como yo no tenía un consumo problemático de estas cuestiones, sentía que me pasaba por el costado, no me interesaba, no reparaba sobre eso. Y bueno, fue al ponerle un poquito más de atención que me sensibilicé y dije, bueno, voy a experimentar. Y ahí empecé con Instagram y de repente fue como... Bueno, otra cosa que me cambió a mí la vida en lo personal fue dejar de sentir que tenía que comunicar lo que hacía. Claro. Yo no tengo ningún tipo de audiencia de nada, más que mi mamá y mis amigas. Sí, sí, ¿no? claro. Pero esa compulsión. Y bueno, cuando reparé en lo bien que me hacía, empecé a decir, bueno, esto la verdad que es serio, es importante, hay que prestarle atención. Sí, y también lo pienso, digo, es verdad esto que vos decías de sucede hace mucho. De hecho,
hay como lógicas que se mantienen, digamos, esto de los 90 y el cuerpo perfecto, pero también la vida perfecta, que a mí es como lo que más me hace ruido de esta vitrina de la vida que uno hace, que siempre elige mostrar el mejor momento, o también ahora está como un poco de moda, ay, me siento una vieja chota diciendo un poco de moda, bueno, mostrar cuando, no sé, vieron Sophie Gonet Larraín hizo un video llorando que cortó con el ex. Ay, me destruye. Que igual no va a ser nunca lo mismo su ruptura que una si yo corto en algún momento, porque ella casó las valijas y se fue a un lugar y lloró en su mansión divina y tenía 1000 filtros y hay marcas auspiciando su ruptura. Pero digo, esta cuestión de la vitrina de la vida, digo, un poco para mí, sobre todo en los 90, ya empezó a suceder con esto de, por ejemplo, en los programas de los chismes y mostrar cómo cortan, cómo engañan a una y está llorando la vedette en un living y vos decís, es igual a mí. Pero no, porque ella es millonaria y exitosa y qué sé yo. Y me parece que ahora un poco sucede, pero con 10.000 desconocidos y desconocidas, ¿no? Que eso para mí es lo peligroso de no se puede estar en soledad ni cuando estás solo. Porque igual, no sé, digo yo, con mis 28 años igual, llego a mi casa y por ahí, después de laburar, me pongo a merendar y miro historias de gente que está en otros países, o gente con paisajes divinos, o gente con sus parejas. Capaz que es para terapia también, ¿no? Pero digo, son un montón de gente ¿la querés atender a Paloma? Bueno. Yo tengo a mi psicóloga Gaby que va a mirar esto, pero digo, hay una cosa, digo, se mantiene la idea de fondo, la esencia de esto de estar comparándonos con la vida del otro, pero multiplicado por 1000, digamos. No es solamente que vos hablás un día entero de que cortó Graciela Alfano como hace 30 años, sino que es la vida de todo el mundo, Dios y María Santísima, que voy a decir, ¿por qué si en realidad esto no me importa? No puedo parar de mirarlo. A mí esto que decís me evoca la imagen automáticamente, la del swipe, no sé cómo decir, el pasar las historias. Sí. ¿Cuántas ventanas podemos abrir en tan pocos segundos? Creo que lo conversábamos, ¿no? Con vos, Memi. Está el asunto de la autoestima, digo, de lo que el otro tiene y yo no tengo, o lo que el otro es y yo no soy y me gustaría. O lo que el otro está haciendo y yo debería estar haciendo. Claro, debería es como heavy. Pero a mí, bueno, iba más por esto último. A mí en el último tiempo me parece que hay un problema, no sé si es más importante, me parece que es parte también del problema, pero que no se suele visibilizar, que es que esa cantidad de cosas que vemos en tan poco tiempo y que no podemos hacer porque nos falta, digo, el tiempo cronológico, digo, nos faltan los minutos, hay una cantidad de cosas que, sobre todo en esa delgada línea, porque, bueno, llorar una ruptura en una isla paradisíaca auspiciada por Gucci y Prada tal vez es un poco más complejo de alcanzar para nosotros, pero por ahí probar esta receta, aprender, tomar unas clases de este deporte, probar esta bebida, son cosas a las que podríamos tener acceso efectivamente sin mucha dificultad y nos pone mal no poder hacerlo. Claro. Y entonces en 10 segundos, en 20 segundos reunimos una cantidad de información de lo que podríamos hacer, lo que podríamos devenir en términos más abstractos, que es enloquecedor. Te intoxica, son un montón de cosas que si no puedes hacer, yo creo que te intoxican y eso es lo que no está bueno. No estamos... Es como si no estuviéramos dispuestos a perder algo efectivamente, inclusive posibles, ¿no? Como no cosas que tenemos efectivamente ahora, pero bueno, tal vez esto hoy no lo voy a poder hacer y está bien. Es que para mí hay un deseo, creo, y tiene que ver con la ansiedad también, la soledad y la ansiedad, esto de quererlo todo. Uh-huh. Entonces hay algo como de quererlo todo, que no se puede, por supuesto que no se puede, que hay algo que es como, es el chocolate de Dubái, es el café de especialidad, es el pan de masa madre, es la pareja peronista increíble, fantástica, que parece muy bellos y en realidad solamente se cagan y son totalmente infelices. Pero no interesa, porque en las redes eso no lo ves. No ves ahí, hay una parte como que a mí siempre me hace ruido porque yo veo parejas o veo, por ejemplo, también para el otro lado, como esta militancia como de la soltería, sobre todo esto como de la sobreindependencia, que yo los veo y digo, no te creo nada, no seas mentiroso, seguramente estás llorando en tu casa igual que yo, no pasa nada. Entonces hay algo como ahí de, obviamente que uno cae en la trampa, por supuesto, como de la red en sí, porque uno es muy bonito y muy fantástico y muy estético y todo lo que sea, pero también hay algo como siento, al menos como de la comparación constante, como si el otro fuera
muy fantástico y eso es toda una pantomima, o sea, es toda una actuación. Sí, y que además lo primero que a una se le venga a la cabeza sea esto de la frustración por lo que no tenés, en vez de decir, che, mirá qué piola esta compañera del secundario que de repente se fue a Ibiza, qué sé yo, ¿viste? Como, tendemos a frustrarnos en vez de decir, bueno, qué sé yo, buenísimo la vida del otro, digamos, ¿por qué me tengo que dar con un palo yo porque no estoy haciendo eso? Una necesidad que no tenía hasta hace 2 minutos que la vi, ¿no? También. Sí, que por ahí no lo deseo, por ahí mi vida no va por ahí, o por ahí mi gente no va por ese lado, por ahí no tiene nada que ver conmigo. Y sobre todo también esta cuestión como de la cosa, a mí me agarra como por el sentir un poco, como, y esto un poco creo que lo charlamos, esto de si no lo muestro, no lo estoy haciendo. Si no lo muestro, no estoy acá, no estoy en este recital, sino como esta comida y no le saco una foto, no estoy comiendo efectivamente eso. Y llega un punto en que siento que, al menos, lo que me pasa a mí, como en la experiencia, la difusión de eso en redes se pierde. O sea, y estoy hablando de comer una comida como hablo del amor y hablo de la amistad y esto de posamos todos en una foto en el espejo como recién para subir después o para mostrar o para mandar. Y es como, estoy acá ahora, estamos disfrutando esto en este momento y siento que hay algo de eso que se pierde y también hace, de alguna manera, que nos sintamos un poco como más solos. Es como que siento que va todo como por el mismo carril. Es una paradoja, eso para mí es re loco. Por eso hoy al principio decíamos lo de, bueno, anclarlo también a esta época, porque es una paradoja que cuando, digo, vos más mostrás y más consumís, pero por ahí más sola estás. Y digo, ¿qué pasa con eso? Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué pasa con esto de no poder estar en nuestras casas cuando estamos solos y solas realmente con nosotros mismos, ¿no? Sin estar tiqui, tiqui, tiqui. O que ese tiqui, tiqui, digo, si sabés que termina mal, que termina frustrante, ¿por qué? Digo, ¿qué pasa con encontrarse con uno, con el aburrimiento, con la contemplación, con el tiempo muerto, ¿no? Que, digo, capaz que en otras épocas también era así y las evasivas eran otras, pero bueno, a mí me tocó vivir esta, entonces la pregunta me sale. Va a ser... Ay, tal cual. Es que... Está muy de moda, además, hablar de recuperar esto que en otra época había, esta relación con el aburrimiento. Ojalá pudiéramos. A mí me resulta muy esotérica, divina, ¿eh? Sí. Realmente divina, pero muy esotérica. A ver. A mí lo que, de hecho, algo de lo que decías recién, Pablo, me resonaba como una preocupación. Es el asunto de las soluciones rápidas, protocolares e inmediatas y productivistas en relación a los malos afectos. Esto lo digo, hay una perspectiva bastante reciente, por lo menos las últimas 2 o 3 décadas en filosofía y ciencias sociales, que se llama giro afectivo. No sé si la han escuchado. No. Hay algunos autores muy interesantes, sobre todo en Estados Unidos. Si nos querés recomendar algún autor o autora también. Sí, suma. Quiero recomendarla, pero me está dando vergüenza porque no sé pronunciar no importa. El apellido. Se llama puede ser Setovich o Betkovich, la verdad no lo sé. Le dicen Sekovich, después ¿Está muerta? No, está viva. Bueno, mil perdones, no. Anne Setovich. La editorial Coloquio de Perros. Bien. Que es una editorial de acá de Buenos Aires muy interesante, que está haciendo una linda curación de libros. Editó de ella La depresión, un sentimiento político, que aborda el asunto desde esta perspectiva muy compleja, ¿no? Como también, si la resumo, tal vez la digo mal, pero un poco propone pensar esta perspectiva de giro afectivo, propone varias cosas, entre ellas propone pensar la vida afectiva y sobre todo la parte negativa, digo, la que es molesta, la que es sufriente, bien, incluso la que degrada, de una manera no melodramática, en ese sentido no normativa. No sé, y ahí vuelvo con lo que quería decir, no creo que haya una sola manera de sobrellevar esta soledad que habitamos compulsivamente, ¿no? Porque es un poco la tendencia, ¿no? Como, las redes sociales nos provocan esto, diciéndolo dentro de una historia en Instagram, ¿no? Pero bueno, las redes sociales nos provocan esto, lo que hay que hacer hay que evitar el aburrimiento, y es como que si hubiera que salir corriendo, ¿no? Como una cosa inmediatista, también decía como protocolizada, la misma respuesta para todos, una respuesta también productivista, porque lo que busca es sobrellevar este problema que creó la soledad
para sentirse mejor, pero en términos de reinsertarse en una cadena productiva nuevamente, ¿no? Como, bueno, voy a dejar de llorar por el FOMO para trabajar mejor, ¿no? Estar más productiva. Y también el último ítem que me resulta muy interesante del giro afectivo es criticar dentro de estos ismos, uno que es capaz estoy inventando, pero es como una cosa redencionista. Capaz es un neologismo, pero me siguen, que sería todo del sufrimiento, todo lo que vació se puede volver a llenar. Todo lo que se perdió se puede volver a recuperar. Y tal vez hay algunas experiencias de sufrimiento que son lo que son y son una cagada. Y ya está. No son para algo. Sí, claro, tal cual. Y es el trago amargo, decía esta otra autora que un poco otros autores se inscriben en el giro afectivo, que se llama Elizabeth Wilson, que escribió Feminismo de las Tripas, muy interesante, súper recomendado. Shout out a Emi Exposto. Así que un poco pensaba en esto recién, Palo, cuando traías el tema de bueno, cuando uno se queda en casa, terminó de trabajar, soltó las redes sociales, ¿cómo se puede hacer para estar solos con uno mismo? Que esto no nos tiene que hacer caer en un cinismo tampoco, ni en una inhibición ni en un cinismo, ¿no? Como no hay respuestas, entonces me parece que va más por la vía del ensayo. Perfecto. Ensayar alternativas. Sí, que tampoco todo sea para rendir cuentas a algo que sea redituable, porque yo recién pensaba, claro, bueno, tengo que evitar el aburrimiento, digo, es un tener que ser, todo es para algo, digo, las cosas no pueden ser porque son y punto, digamos. Bueno, no, ahora tengo que, de 7 a 9 habito el aburrimiento, no agarres las redes, ¿viste? Digo, no, pero estás en la misma, o sea, estás taca con lo que no estás haciendo en función de otra cosa, digamos, como que es un problema. Lo mismo que lo que vos hoy decías de, bueno, si no muestro algo no lo estoy haciendo y qué sé yo, de no poder estar en el lugar. Bueno, que hay veces que las cosas son para que estén y punto, ¿no? No estoy trayendo ninguna solución mágica, más vale. Y lo digo para creérmelo yo también un poco, pero digo, hay como una cosa muy de época también, muy ansiógeno, de que todo sea en función de algo más, para algún rédito más, para algún beneficio más. Sí, que era un poco lo que decía Martín recién, que me pareció súper interesante, es esto como de, la angustia a veces es la angustia, la muerte es la muerte, el amor es el amor, y se terminó. No, y basta, o sea, y no hay que difundir, y no hay que hacer, y no hay que, o sea, y son cosas que se viven y te atraviesan y te angustian o te ponen muy feliz o lo que fuera, pero que de repente no hay más vuelta que darle, que es eso. Sí, no va a haber un aprendizaje de que te hayas roto una pierna porque te caíste del bondi, o sea, ya está. No hay frase motivacional en Instagram para subir en relación a eso. O capaz la hay, pero capaz nos tienen que sorprender. Ay, bueno, la capacidad de sorpresa es un tema que me hace muy mal. Lo podemos tratar muy también. Mal, lo podemos charlar si quieren. Me gusta mucho ese tema. A mí, pero para mí es algo que realmente es de las cosas que más solas me hacen sentir en este planeta. O sea, porque hay algo de... Hoy justo charlábamos, me voy a hacer autobombo, pero por la columna de Radio Provincia, que estábamos hablando sobre la capacidad de lectura y la capacidad de estar tranquilos leyendo. Y yo hablaba de esto de que a veces uno... En el ejercicio de la lectura, que es súper anacrónico a los tiempos que vivimos, uno está sacando fotos del libro que está leyendo y subiendo. Y es como, ¿a quién mierda le importa lo que estás leyendo? A nadie, absolutamente a nadie. Y lo digo porque yo lo hago todo el tiempo. Pero también es esto de cuál es la reflexión que sacamos en relación a eso y la poca sorpresa que hay en relación a todo lo que mostramos constantemente. A mí eso me hace mal, pienso, porque... El otro día voy a volver a decir lo mismo que dije en el capítulo anterior, no importa. Obvio. Pero Tamara Tenenbaum hablaba en relación cuestión amorosa de que es imposible la capacidad de sorpresa o es imposible la elección de una pareja en particular cuando tenemos ofertas constantemente de que todo puede ser mejor siempre. Sí. Y que hay una elección política, tanto de las parejas como los amigos, como los trabajos, como de en este momento particular decir... Yo no elijo lo que es mejor, digamos, no voy como más para allá, aunque esté bombardeado constantemente por esta información, ¿no? De que alguien puede tener mejores tetas, o alguien puede ser más peronista o menos peronista, o alguien puede de repente, no sé, tener un mejor o peor trabajo, pero siempre hay algo más, como constantemente, que quizás otras generaciones no tenían. De hecho, creo que esa es un poco la dinámica con la que funcionan las aplicaciones de citas, ¿no? Lo escuchaba hace relativamente poco.
por lo cual soy bastante ignorante en el tema, pero entiendo que en estas aplicaciones, la cual la reina es Tinder, Sí, como en todas las... Bueno, tiene un modo pago, iba a decir como todas las aplicaciones que son gratuitas. Digo, efectivamente tienen un modo gratuito, pero dentro, de ese modo, bueno, en lo que es gratuito sabemos que el producto... No, ¿cómo es? El producto sos vos o Claro. pagás Sí. Bueno, y con lo que pagás, fundamentalmente, entre otras cosas, y que se vuelve directamente en detrimento, es que la aplicación necesita que vos estés usando la aplicación. La meta de la aplicación no es que vos consigas pareja per se. Si eso pasa es por añadidura, está bárbaro, pero la aplicación necesita que vos estés. ¿Y cómo puede hacer que estés si no es frustrándote? Tal cual, Y en ese sentido, bueno, mostrándote siempre, hay varias estrategias. Una es mostrándote una y otra persona más que te podría interesar para que te quedes en ese sentido sin elegir y bueno, te quedes Ahí. solo, sola. A mí me interesa mucho esto de chumerío total. A ¿Te han ver. llegado alguna consulta, por ejemplo, en relación a Tinder? Como angustia en relación a Tinder o algo así. No, pero A ver. yo tengo 2 amigues Bien. que Tengo un amigo. se conocieron por Tinder Sí. y llevan casi 10 años de relación y se van a casar. Ah. Primera generación de Tinder. sería. Primera, Estamos sí. hablando de primeras generaciones de Tinder. Es Exactamente. muy una locura. No sé cuándo salió Tinder, pero no es que nunca lo haya tenido. No voy a hacerla, no, Yo estaba en la facultad primeros años, ¿qué? 2011, 2012, ¿Hace 2012. tanto existe Tinder? Qué Yo locura. creo que sí. Bueno, yo tengo 2 amigos, y voy a mirar a la cámara porque saben de quién estoy hablando, que cumplieron un año hace poco y arrobaron a Tinder en la historia. Hermoso. Ustedes saben de quién estoy hablando. Pero me pareció muy tierno además, porque sobre todo pasa esto, o sea, que uno, nada, vamos a decirlo así, porque uno va a culiar a Tinder, básicamente. O sea, es raro. O a subsanar esa soledad en sí, que también para mí es algo re loco, porque termina uno subsanando como la soledad en un sentido muy consumista de los cuerpos, porque de repente terminamos en esta cuestión de, bueno, ¿cómo puedo distraerme de este momento en el cual yo me siento vacío, me siento solo? Y además no estoy pudiendo conectar con nadie a vivo, porque no es ni siquiera que soy un encuentro como presencial. Para mí ese es como el kit de la cuestión de Tinder, que tampoco lo problematizo porque digo, bueno, hay una herramienta que uno tiene para de alguna manera salir de alguna situación, bueno, hay que usarla en favor, después veremos si se puede o no. Pero a mí sí lo que me parece de Tinder es que uno se puede preparar mucho ante el otro, digamos. Porque la cuestión consumista de los cuerpos... La yo no es- vitrina. Claro, no coincido tanto porque me parece que eso como que pasa históricamente, digamos, pero sí lo que me parece de las aplicaciones, Tinder u otras, mismo Instagram. Pero ¿dónde quedó el romance? ¿Yo quedó la conquista, pero loco? igual, qué sé yo, si vos te puedo querés así. levantar a alguien en Me un bar hace a las mal. 5 de la mañana, tampoco hay tanto romance. Sí, que hay, ¿entendés? sí, hay, o que sea borracho es una mística, es algo. No, para mí la mística de eso es la espontaneidad. Como, digo, no estás dando en 5 renglones encima la versión perfecta que querés que el otro conozca. Como que no hay lugar para la falla en ese conocerte. O sea, vos sos un catálogo, sos parte de un catálogo y tenés que ser el mejor perfil, no solamente por la fotito que tengas, sino que tu descripción tenga un gancho, ¿viste? Como si fuera, ahí sí, Mercado Libre, digamos, que vos vas a elegir un secador de pelo que tiene 2.20 o 2.50. No, digo, una descripción tal cual. Está el capítulo que después lo vamos a buscar y por ahí enlazar en algún lado, el capítulo de Black Mirror, que no me puedo acordar exactamente el nombre, creo que es de la 3ª temporada, donde ellos se encuentran como por un porcentaje, ellos están enamorados por ese porcentaje mínimo que existe de posibilidad de que te enamores Han de en Tinder. DJ. Han de DJ. Y que ellos se encuentran y en realidad viven en una especie como de loop en el cual nunca se pueden terminar de encontrar porque ese porcentaje no Mira. existe. Porque a la aplicación no Y le... es muy bueno ese Hermoso. capítulo, muy, muy bueno. A esta altura ya hay un capítulo de Black Mirror Sí, para para todo, todo. como los Simpsons. Ay, Yo, mira, sí. en un momento me Mal. enemisté mucho. Llegó a ese nivel. Me enemisté mucho con Black Mirror porque yo decía, wow, tampoco viste que la tecnología nos va a dominar, que somos todos boludos. Pero después digo, Pero no, es la gente detrás. Siempre son como los enemigos del mundo, son los no, dueños de que las somos tecnologías. nosotros. O sea, somos nosotros No, y son ellos, y sobre es- todo. Pero Y es quien, o sea, qué intereses tienen esas personas que están detrás. Pero bueno, este año yo no la vi entera Black Mirror, porque además también a veces como que qué bajón, ¿viste? Yo para ahí me quiero mirar una serie adolescente. Pero en el primer capítulo de Black Mirror de este año como que trajo de nuevo una cuestión bien actualizada, que es esto de, bueno, las aplicaciones y que vos pagues ahí aparte y cada vez más y si no te quedas afuera, bueno. Pero digo, volviendo al otro de las aplicaciones de tipo Tinder, también lo pienso como
un ejemplo que una vez mencionamos, no lo quería traer porque no me acuerdo muy bien cómo es el nombre de la psicóloga que lo dijo. Después por ahí lo busco y lo ponemos en la bajada. Luego lo subimos. Pero que ella tenía un pacientito adolescente que tenía amigos por Discord y que se iba a encontrar por primera vez y que les dijo, que el pibe les dijo como, debe ser lo mejor del mundo, conocerlos en persona, pero yo ahí no tengo tiempo para pensar qué decir, digo, ¿no? Como esta cuestión de, sí, horrible, pobre. Me destruye. Me mata. Sí, pero digo, me presento ante el otro de la mejor, no hay fisura, ¿entendés? Me presento de la manera más perfecta y más craneada para que no haya lugar a justamente lo imperfecto, digamos. Que Sí. por eso yo te hacía la diferencia de, para mí no es el romance en sí, sino que vos a las 4:30 de la mañana en un bar sos como sos, sobre todo si... Pero por eso, o sea, para mí hay algo como de la no careta, como que de repente Claro. es como, y esto mismo que decías de la falla, de que el vínculo con el otro, necesariamente del tipo que sea, genera angustia, genera nervio, genera amor, genera odio, genera como algún tipo de conflicto, que hoy justo lo estábamos hablando en relación a la lectura, que por ejemplo cuando uno lee, se encuentra con personajes que no coincidís, que son incorrectos y decís qué bronca que me da este tipo, pero estás como cara a cara con una situación de la cual mucho no podés huir. Y en redes como que de repente se te presentan cosas. De repente se te presentan personajes muy cerrados, muy concretos, de los cuales no podés escapar para ningún lado, porque es como que... Y además hay poca subjetividad también, o sea, hay poco gris en ese sentido. Es como, bueno, o son todos buenos o todos malos, o autoayuda o lo maligno. O, Sí, muy matiz. Es no hay muy matiz. difícil, muy, muy difícil. Y pienso también en quienes no se han criado en el sistema que estamos nosotros, en el cual las redes fueron ascendentes, y que ya se criaron con esta base de redes totalmente desarrolladas, donde todo esto ya está dado desde que nacieron, por ejemplo. Y digo, ¿cómo haces para no entender lo que es la vida afuera? Digamos, lo que es la luz del sol, como de repente como conectar con alguien posta. A mí me preocupa mucho. Es un asunto. Pensaba algunas cosas. Primero, en esto de los grises. Y recuperando algo que decía Palo cuando recién lanzó el programa. La soledad es me animo a decir, es una estructura fundamental de la vida afectiva humana. Uh-huh. De esas cosas, hoy es tan incorrecto decir que algo es transhistórico y transcultural, pero me animo a decirlo. Lo que por supuesto siempre se produce en una tensión con la coyuntura, ¿no? Cuando me refiero a coyuntura me refiero a las situaciones sociohistóricas particulares. Y en eso también podríamos pensar que, como todo, la soledad tiene una parte buena, una parte mala, ¿no? Y de hecho, en eso sigo un poquito el paréntesis. Me quedé pensando, Memi, en eso que hablamos el otro día, lo que decía Ale Cohen, de que en español parecería que no tendríamos, como en inglés, una diferencia. Tenemos, y a mí me parece que sí, está jugando un poco, no sé si califica del todo. Teníamos, en lo que decía Ale Cohen, era que en inglés estaba la palabra loneliness, y que loneliness es la negativa, digamos, la soledad negativa, y después está la versión como positiva y la soledad disfrutable de uno, que es elegible, solitude, que no sé cómo mierda se pronuncia, pero sí, está bien, nos solitude. acercamos. Sí. Yo pensaba que en español por ahí podemos jugar un poquito y usar aislamiento para la soledad negativa, okay, y retiro para la soledad positiva, ¿no? Bien. Creo que se le dan esos usos. Cuando uno le decís, amiga, me fui de retiro, estoy óptima, quedé bárbara, sí. Me fui con unos monjes a sacar la loma del culo. Como un poco eso, ¿no? Lo decimos muy en chiste, como cuando dejás de salir 1 mes, 2 meses y decís, sí, amiga, no salgo, estoy de retiro, estoy tratando de recuperarme. Bueno, estás hablando de una desconexión del semejante que te hace bien, que por eso la buscás, ¿no? Entonces, repasando un poquito, pienso que la soledad es una estructura, eso decía, fundamental de la vida afectiva humana, puede tener distintos usos, distintos efectos en ese punto. Creo que estamos habitando una época hoy, y me parece un poco desde los orígenes de la modernidad, si me animo un poquito más, donde la vida ciudadana, las instituciones de la ciudadanía, un poco pienso en esto de la vitrina, un poco nos sumergen, exacerban la cara negativa de la soledad. La cara negativa que para mí es una desconexión del otro muy particular, y es una desconexión del otro que me puede bancar en eso que es imperfecto, en eso que tiene grises, que no tiene sentido del todo. Hay una palabra
que está como hiporrepresentado, porque lo imperfecto en algún punto es lo que carece de sentido, y si carece de sentido es porque, digo, con un poco más de humildad epistémica, es lo que uno no puede leer. Cae mal, produce malos afectos, pero es porque uno no lo puede digerir, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Y podríamos decir que la mala soledad, en ese sentido, la soledad que hace sufrir, también es, la que está, la que acompaña esa hiperrepresentación, si se quiere, o esa saturación de representación, que es la vitrina. Digo saturación de representación porque lo perfecto siempre es perfecto acorde a ciertos estándares, ¿no? Entonces, cuando uno edita un video, edita un audio, edita el contenido que sea en el nivel que sea, para que esté perfecto, siempre es perfecto acorde a ciertos estándares, y es darle de comer a esa máquina. Todo lo que cae, que es una matriz de inteligibilidad, de lectura, es una matriz de lectura también, con lo cual todo lo que cae por fuera de esa matriz es lo imperfecto, y a mí me parece que la soledad que vale la pena y que siempre valió la pena en ese punto, es la soledad, es el otro, con mayúscula, que nos banca en ese gris, en eso que no se entiende, que no tiene forma, que queda un poquito mal. Que no podemos controlar, sobre todo. Exactamente. A mí hay algo que me flasha mucho como en relación, por ejemplo, que creo que también tuvo que ver con la llegada un poco del progresismo y cosas que había que corregir a nivel institución, como esto de el matrimonio, el amor, la sexualidad, como bueno, el rol que ocupábamos los géneros en ese sentido, pero hay algo de los grises un poco que se nos empezó a escapar por todos lados. Tengo un ejemplo de eso. A ver. Muy interesante. ¿La conocen a la Santa Baby? Sí. Por supuesto. Un beso para la Santa. Por supuesto. Ella siguieron su drama hace poquito por redes. Obvio. Ay, yo no. Están al tanto. Yo no, póngame al tanto, vale. a ver. Por ahí Palo lo puede relatar un poquito mejor que yo. Porque no lo sé tanto el drama, entonces... Yo sé un poquito solamente. Ella empezó a salir con alguien. Sí. Sabía que nos íbamos a encantar con su relato y entonces empezó a contarlo muy de a poquito y demasiado lentamente. Santa, ¿por qué? Porque sabe cómo hacer. Como eso, ahí está. Eso es muy radial, porque la Santa además, sí. O sea, hay algo como de cautivar al otro con el relato. Muy bien lo hace. Sabe. Una genia. Bueno, y en esto la Santa contaba, llega al nodo del drama, porque eso es lo que yo no la iba escuchando de a poco, vía el Instagram de Fran, mi pareja, y decía, pero ¿dónde está el problema? Si ya está pasando bomba. Y aquí que el muchacho en cuestión le revela a ella en un momento de la relación que había sido uno de los fundadores o había participado en el armado de la facción del Partido Libertario en la que él estaba. Respiren. Respiren. Igual estas historias de amor me encantan, yo estoy. Se nos cayó la ropa interior al suelo a todos, me parece. Y cuando me propusieron venir acá y hablar de la soledad, fue una de las primeras cosas en las que pensé en un montón de cosas. Pensé en música, en canciones, en libros, en historietas, un montón de medios, en autores teóricos. Pero sobre todo a nivel experiencia pensé en ella, porque digo, ¿qué más es soportar un gris, una imperfección, y en ese sentido dejarse sorprender y acompañar ese despliegue, si no es este ejemplazo de amor travesti? Pero además la contradicción. O sea, acompañar la contradicción del otro con decir, bueno, es parte de mí esto también, o sea, esto me constituye. No, después también me parece que yo pensaba en algo que recién mencionaban ambos. Digo, la cuestión de lo imperfecto y de acompañar y ser parte de un imperfecto con otra persona. Digo, bueno, también me parece que es como un conflicto muy de este momento de la vida, expulsar de nuestra vida todo aquello
que no me sume. De vuelta digo, no me sume en términos de Tal lo cual. redituable, ¿no? Sí. De vuelta digo, como pensando, que capaz uno lo hace inconsciente, no es que uno de repente dice, no me voy a juntar más con esa amiga porque todo el tiempo habla de ella, ¿viste? Y vos decís, bueno, la concha de tu madre, qué forra. O sea, pero digo, uno no es que lo hace a conciencia, o a veces sí, pero digo, me parece que hay como un relato muy de esta época, de este momento, de, bueno, todo aquello que... no voy a usar la palabra nutra porque tiene una connotación más positiva, pero eso, que no te sume a tu proyecto de vida lo que querés hacer en este momento, fletalo, ¿viste? Amiga, soltá. ¿Yo? Soltá, es eso. O sea, es el concepto. ¿sí? yo No, digo, vos no ¿Qué querés soltar? Igual. Yo no quería, yo dije, Emilia, me está dando vuelta toda la si te situación. sentiste tocada con algo, es porque algo está sucediendo que tenés que soltar. No reina. quiero soltar, estoy en contra de la palabra soltar. No voy a soltar yo voy a nada. seguir sufriendo. No sé qué parte no entendés. Gabriela, para vos que estás mirando. No. No, pero digo, en un momento eso me parece, esa narrativa estuvo buena como para pensar que uno no se banque ciertas situaciones que te exceden. Y que estamos hablando no de cualquier situación, digo, porque no es que no compartían el mismo gusto de helado, Sí, y uy, claro, gordo, el ¿qué caso de la hacemos? sí, se Son las 12 de la terminó, noche, sí, hay sí. que elegir, Claro. dale. Este muchacho formó parte de una organización, digo, en cuyo repertorio de ideas se incluye la aniquilación de la existencia de las personas que no habitamos estrictamente la heterosexualidad. Entonces, es complejo. Por eso me parece un desafío enorme ahí, ¿no? Porque, bueno, sin ir más lejos, saben, ¿no? Que en Estados Unidos le pegaron un tiro en la cabeza hoy o ayer, no me acuerdo, a un líder influencer de derecha. Estamos a 11 de septiembre de Estamos 2025, como por grabamos si alguien nos lee en el futuro, nos ves en el futuro. Pero Seguro sí. que los Simpsons Ya lo predijeron. vieron, Ya lo sí. vieron. Que era una figura muy controvertida, porque Charlie Kirk se llamaba Charlie algo Kirk. así. Ujú. Yo me enteré de su existencia hoy, claramente. Era una figura muy controvertida porque, bueno, era del ala maga del trumpismo, pero al mismo tiempo un tipo que buscaba todo el tiempo ir a dialogar. Estaba yendo a dialogar. Una cosa muy extraña. De hecho, un poco me parece que muere en su propia ley, porque, digo, estaban debatiendo, o él debatía, por supuesto, a favor siempre de la aportación de armas. Y bueno, Tuki. digo, Tuki. Tuki. Tiki-taka. Bueno, pasaron cosas. Pero bueno, entonces me fui por las ramas, pero lo que quería decir es, justamente esta era otra viñeta que a mí hoy me evocaba el asunto de la soledad, digo, porque es un desafío, y vuelvo a la perspectiva del giro afectivo, porque es mucho más complejo que decir, uy, la soledad es un cuco, no, es una cagada, no a la soledad, vamos a salir, vamos a recuperarnos, vamos a conectar, sí a la diferencia, sí a la disidencia. Bueno, bancar esa diferencia, Sí, bancátela. bancar esa diferencia de mínima. Si podemos proponernos algo hasta con un poco, si querés, de vehemencia, ensayar. Total. Performar, ya que estamos. Performance. Y vemos que sale, ¿no? Parece que el desafío es muy grande, es enorme. Genial las trabas llevando la delantera, ¿eh? Me parece, y como siempre, igual en general. Hermoso. Pero menos mal que el desafío es enorme, si no sería un embole. Pero Pero también es la pregunta, siento también esto de ¿qué hacemos? Y bueno, tengo una amiga que pertenece a un colectivo que se llama La Yihad, no sé si lo ubican, ha empezado a estar bastante más famoso en este último tiempo en las redes, irónicamente, porque Yihad es contra, no lo quiero decir mal, Clara, perdón si me estás viendo en este momento, contra como las empresas de la distracción, digamos, contra como los sistemas de distracción que hablan un poco de las redes, ¿no? Esto de, bueno, y se juntan a tomar sopa. O sea, dejan los celulares en sus casas y se juntan a tomar sopa, a charlar Hermoso. entre ellos, y por ahí pasan días sin el celu, bueno, tienen como esta cuestión, y un grupo de militancia activo. Y yo pensaba un poco como en eso, que sin irnos quizás como tanto para ese costado, pero también me parece interesante la propuesta, sobre todo, porque hay algo de la conexión con el otro.
O sea, hay algo de esto de no estar con el celular y literalmente no estar pensando en que tengo que subir una foto de la juntada o tengo que subir o mandarle un audio a un amigo. Incluso a mí me pasa mucho que me joden esto de que yo googleo constantemente, no sé si les pasa. Que eso ya también atenta un poco como con la juntada y con el encuentro con el otro en sí. Es como, ay, voy a googlear la peli o voy a googlear el nombre del militante de Trump porque no me lo acuerdo. Y de repente es como, bueno, de nuevo te sumís ahí adentro. Y ahí para mí, como en esto que decía Pablo recién, hay algo como de un objetivo de hacer un esfuerzo de que eso no sea así. Es horrible hablar del esfuerzo para conectar porque para mí no existe, pero un poco sí, porque el bichito de repente nos lleva. O sea, un poco como lo que decía Martín al principio sobre la falopa. También se me ocurre que en esta cuestión de la soledad con otros, de la soledad buena y el momento del encuentro con el otro, si no lo haces por uno, si no lo hago por mí y porque estoy cansada de exigirme cosas, lo hago por la persona que estoy. Yo estoy tomando mate con vos, no voy a hablar con mi amiga que justo ahora me contó que vio una serie buenísima. No lo hago por mí, no me voy a dar con ese palo yo de no tenés que concentrarte en el momento. Lo hago porque mi amiga me está escuchando. Sí, porque me interesa lo que tenés para decir. Claro. Me interesa estar ahí con vos y estar como conectando con vos. Y si no me interesa... Igual te quedás. Igual te la bancás. Uy. Eso, bueno, es terrible. Que igual es terrible porque yo pienso en las discusiones que tengo con mis padres, esto de la generación de ustedes no se banca nada, que es un poco verdad. Igual yo me enojo mucho porque tienen razón en el fondo. Yo sé que tienen razón. Y también esta discusión de las instituciones, de, por ejemplo, cómo nos pueden discutir generaciones anteriores sobre la soledad en sí, si hace 43 años que están todos casados. Y viviendo y conviviendo y construyendo comunidades que están buenísimas porque a nosotros nos faltan de repente esta ruptura y esta como especie de bisagra donde no hay nada, donde no sabemos muy bien qué hacer ni con el amor, ni con la amistad, ni a dónde meter el tiempo libre porque ya la estructura esa, supongamos que no está más. Pero sí me parece que hay algo como que ellos sí entendieron de la construcción de la comunidad que quizás no entendieron sobre... la soledad en sí, de entender la individualidad y de entender un poco el estudio de nosotros mismos y la contemplación de nosotros mismos. Entonces hay una discusión eterna. Creo que no hay salida. O sí, o no hay respuesta. No hay respuesta concreta, al menos. Creo que era Bauman el que en este libro que se llama 44 cartas desde el mundo líquido o al mundo líquido, no me acuerdo, no lo leí todo, pero sí leí un par. La carta número 2 habla sobre la soledad. Él habla precisamente de este músculo social atrofiado y sobre todo lo refería en relación a la virtualidad, ¿no? Como la posibilidad de conversar, también hablando rápido, con cualquier persona en cualquier momento y lugar y de cualquier forma, hacía que perdiéramos esas habilidades, ¿no? Y él en algunos momentos decía, bueno, ponerle el cuerpo, ponerle la voz a una enunciación particular nos lleva a encontrarnos con situaciones que nos sorprenden, el asunto de la sorpresa, que pueden estar muy buenas o pueden estar muy malas. ¿Cuántas veces nos pasó que nosotros anhelamos un encuentro, planificamos un encuentro en todo nivel de relación, familia, de amistad o de pareja por lo menos, y no sale como esperábamos? Vos decís, che, yo hace un montón que no la veo a fulanita, qué piola, ahora la voy a ver. Y ella te cuenta una cantidad de cosas súper que vos podés identificar que son importantes para ella. Vos no te interesan. No te interesan, pero en el sentido más propio, de que querrías que te interesen, de que haces un esfuerzo, de que tal vez si te agarraba en otro momento del día, de la semana, del mes, tal vez podías, porque las cosas son grises, porque no es que no te interesan, no la querés. Te mentiste a vos misma, queriendo ir ahí. Son tantas las variables, pero el fenómeno es arrollador, la evidencia es arrolladora. En ese momento no estás para ella. ¿Y cómo la remás? Porque la tenés que remar. Eso es lo interesante, ese es el desafío que la virtualidad viene a... ese es el músculo que viene a atrofiar, ¿no? Querías estar para tu amiga, ese es el conflicto, querías estar para tu amiga y no pudiste. Entonces ahí hay un montón de preguntas, ahí aparece la soledad, ¿no? Al encontrarte con esa otredad que es radical, que sos vos misma
en un aspecto que te incomoda, que no te diste cuenta, que no pudiste prever, que sin embargo te apareció y que te tenés que hacer cargo de alguna manera. En el buen sentido de hacerse cargo, ¿no? Que estás ahí y algo tenés que hacer, la tenés que seguir mirando a los ojos o no, o le decís que, ay amiga, me siento mal, me voy, justo me están llamando, le mandás un mensaje a alguien, che, me llamás. Perdón, amiga, me vas a matar. Me vas a matar. Y todo eso es sin garantías, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Que sos mala mina? ¿Que sos mala amiga? Y ahí el gris, de nuevo. Claro. Claro. O que tenés un mal día. Y si tuviste un mal día, ¿por qué tuviste un mal día? Y los tenés siempre, digo, la cantidad de preguntas que te puedes hacer en ese momento, ¿no? Sí, y que hay grises, digo, claro, no es todo blanco y negro. De repente no es que sos una mala amiga, o capaz tampoco tuviste un mal día, sino que ese día estás medio boluda. O sea, digo, también puede pasar, digamos, como que no es un todo. Pero bueno, que sucede, creo que yo leí algo también de ese libro que vos mencionás, de, bueno, la exposición frente al otro, a la otra, como una enemistad en vez de como esa persona que viene como a acompañarme en mi soledad de alguna manera, ¿no? Hay como una idealización también, ¿no? A mí por ahí es el choque con el ideal de lo que nosotros nos imaginamos del otro, de la situación, de las vacaciones, del trabajo, de como si es todo tan vitrina, como decía Pablo hace un rato, ¿qué es lo que pasa con el contacto real? O sea, después nos decepcionamos, no nos sorprendemos. A mí eso es lo que me hace ruido, como que si hay una pérdida de la desconexión con lo real, siempre nos vamos a estar decepcionando. Y claro, cuesta, duele. Si el estándar mucho. Si la expectativa es tan alta y tan perfecta, te después la realidad obviamente siempre es fea, o sea, siempre no, y te decepcionás uno tiene granos, o sea, y ojeras. te decepcionás del otro, de la otra, del evento al que vas, pero también me parece, y capaz acá ya me estoy yendo, pero de uno mismo, ¿no? Ante esa situación. Es lo mismo que decía Martín, claro, o sea, que el momento en el que te pones en jaque pero y digo, uno no es o sea, regio. Claro, eso, digo, más allá del momento en el que vos te das cuenta que le, entrecomillado, fallaste a tu amiga, digo, cuando vos te tenías que desenvolver de alguna manera y no cumpliste con tu propia expectativa, más allá de la otra persona, digamos, ¿no? Esto el cómo quedás de alguna forma. Sí, como yo debería ser en esta situación. Claro. Exactamente, el problema del ideal. Tal cual. Estaba buscando justo lo de la cita de Bauman que quería decir, pero no leo. Bauman. Así que no importa. Me encanta el apellido Bauman. Bauman. Suena como... Es lindo, ¿no? Tiene ahí como sí, una... sí, tiene una cadencia. Sí, Eric Bauman. la cadencia. ¿Es Eric? No. Claro, bueno. No, Sigmund. Sigmund Bauman, mejor Con aún. Z, Sigmund Bauman. Sigmund. No, Sigmund, acá queremos. ZY. Claro, él dice eso, que el otro es un portador innato de incertidumbre, de potencial de peligro, como que siempre por la negativa. Ahí va. No sé en qué momento se escribió esto, pero... Bueno, lo tenemos mucho que yo lo he estudiado el último tiempo, lo tenemos mucho a Barthes hablando del amor y de la soledad en esta cuestión de Roland Barthes, no sé cómo se pronuncia. Roland chicos. Barthes. Sí, Barthes. Para mí, Barthes. yo decía Barthes, Roland Barthes. Sí, todos le decíamos Barthes. Podemos suprimir la R francesa y decir Bart. Me parece que está bien. Hacemos lo que podemos. Mira, justo tengo una amiga que esta semana se iba a comprar el libro. ¿Cuál es? Fragmentos del discurso amoroso. Unas ganas de leerlo tengo también. Está bueno, a mí me gustó. Es un poco chorro, debo decir, me van a matar, pero quizás sea un poco chorro. Y bueno, pero todos chorean, Emilia. No, pero se roba. Igual banco la choreada muy sincera del tipo. Todo este párrafo es de otra persona, y todo este párrafo también, y todo esto, y así. Y sus reflexiones al respecto, ¿no? Pero él hablaba un poco como esto de que la soledad es llegar a casa después de un largo viaje y no tener a alguien que decirle, llegué. Y yo decía que este hijo de puta me va a romper el corazón, me está rompiendo el corazón, efectivamente, pero hay una rosca, y a esto iba, con que hay autores que rosquean sobre esto y piensan en esto hace un montonazo de tiempo, porque la soledad es intrínseca. Sí, o sea, sí, hay algo que... los grandes temas de la vida, por algo siempre tiene tantas la canciones. literatura habla de esto todo el tiempo, y no habla de muchas cosas, o sea, habla de la soledad, de la muerte, Sí, en no distintas formulitas de alguna sí, forma. no hay. Quizás la política un poquitito, que se conecta bastante con el amor y con el odio, Sí. y ya está. No hay mucho más para decir. Pero también pensaba en esto, como cómo nos afectan las redes, obviamente, pero también pensarlo como algo necesario y algo que está con nosotros constantemente. Y siento que quienes les escapan, porque conocemos, la verdad es que no nos podemos hacer lo boludo, porque yo también lo he hecho, quienes escapamos o supimos escapar a la soledad en algún momento, te sale necesariamente el tiro por la culata en algún momento, porque la soledad te alcanza. No importa qué tan lejos corras, en algún momento va a suceder. Sí, a mí me pasó eso, por ejemplo, en pandemia. Bueno, eso es un ejemplazo, porque... A mí me pasó al revés, mira, o sea, no al revés, o sea, que empecé a disfrutar la soledad de la pandemia, porque yo, antes de la pandemia, siempre estaba haciendo planes con otra gente.
No lo pienso como evasiva, sino porque no me cuestionaba no hacerlo. Tipo, ay, bueno, y si estoy en mi casa, ¿por qué no juntarme en vez de mi casa a tomar mates con una amiga, no? Y en la pandemia, cuando tuve que estar encerrada sola, no tan sola porque yo vivía con una amiga en ese momento, pero bueno, hay momentos igual de mucha soledad, que en un momento como que me terminé, no te voy a decir acostumbrando, sino como decir, bueno, ya está, o sea, la secuencia está, y no fue tan terrible al final, como que estar acá un par de horas. Bien tipo, por vos. Claro, digo eso como, al final, ¿qué tanto miedo, viste? Como de repente encontrar con algo de lo que piensa el cerebrito, o no, o mirar los pájaros, qué sé yo, pero como que hay como un... Qué sana. No sé si hay un temor, pero digo, al menos en mi caso, voy a hablar por mí, yo siento que tenía como un temor de alguna manera, un síntoma de temor, de nunca poder, tipo, estar sola al pedo, digamos, de alguna forma. No, yo creo que también tiene que ver con que la soledad llama a esto de la... Primero, si tenemos redes que nos distraen o redes que nos corren un poco como la atención de eso, o amigos o fiestas o actividades que están buenísimas, tienen que ver con el disfrute, pero a mí al menos, esto es muy personal, pero en la soledad estamos pelados contra el techo de nuestra casa y de repente es como, ahí vienen los monstruitos. Y es parte un poco como de, nos amigamos con los monstruitos, los conocemos, los analizamos o salimos corriendo para el otro lado. Entonces, para mí es parte de eso. O sea, quienes no digo que haya que disfrutar necesariamente la soledad porque a veces tengo miedo de caer como en un romanticismo, ¿viste? Como capaz de que no hay decir, que hacer nada. no, bueno, también sí, o sea, bueno, hablando del tiempo de ocio del otro capítulo, tiempo de ocio y la hiperproductividad, también es esto como de decir, bueno, no sé, o sea, a veces la soledad es súper miserable porque nos ha pasado a todos y es horrible, y otras veces es un momento de disfrute, es un momento, y ni siquiera tiene que ver con ver una serie o leer un libro o acariciar a tu gato, no simplemente estar contemplando a la nada, y esto es, bueno, Bin Yun Chang de nuevo y la vida contemplativa, pero... Qué mal pronuncio Byung-Chul el Han. nombre del coreano, que me redisculpe, perdón. ¿Qué te hizo? Que yo se disculpe sé, Byung-Chul Han, que encima Ser nosotros coreano. lo requeremos. excesivamente xenófobo lo que me sucede, perdón, no sé pronunciar coreano. Pero el punto tiene que ver con la contemplación también, con esto de hacer literalmente nada, y que la soledad también tiene que ver con eso un poco. Bueno, hay un psicoanalista clásico que tiene un lugar especial, creo, en el corazón de los psicoanalistas, que es Donald Winnicott. Ay, sí. Nuestra mejor amiga Ale Cohen lo citó la otra vez también. Está muy de moda entre los lacanianos, que es un poco decir el psicoanalista hegemónico. Martín no le gustan mucho los lacanianos, no sé si lo notaron en el tono de su voz. Porque lamentablemente soy uno. Porque yo me odio a mí mismo. Porque me odio a mí mismo. ¿Qué va a ser? Trato de ser mejor lacaniano todos los días. Bueno, dale. Bueno, se ha puesto muy de moda últimamente entre los lacanianos. Lacan lo tenía mucha estima también. Siempre hay que hacer esta adenda porque como Lacan siempre tuvo una estructura mesiánica de discurso, Era entonces un todo lo que... pesado. una pesada. Realmente todo lo que tenía para decir siempre era en contra de alguien y en pro de un gran proyecto incomprendido, Ay, la Tomás causa Rebord del era psicoanálisis. No, Lacan, un intenso... Buah. Y en esto, bueno, Donald Winnicott, él tiene un fragmento de un texto que ya no recuerdo, pero que en su momento leí, fue nada, muy, además de esclarecedor, clínicamente conmovedor, y que decía algo así como que para estar solo, hay que aprender a estar solo, y se aprende a estar solo con otro. ¿No? Como una cosa ahí un poquito paradójica. Te mata. te destruye. Mira, tengo la nota Mi esa tía acá en algún compartiéndolo lugar. con Sí, tweetis. sí. Nada, por todos nada lados. peor que Esa sentirse nota solo en medio de un montón de gente. Cortázar. Ah. No, esa nota la tengo en algún lugar, pero yo me acuerdo que lo mencionó Ale, pero Ale. Pero, Ale, con quien tomamos Es la mates tía el de la otro madrina día. de este que espacio. ella decía como estar con alguien pensando en otra cosa. De alguna manera me parece que era como la soledad es poder estar con otra persona pensando, bueno, igual mira, me parece un poco contradictorio ahora. Está que- bárbara Uy, esa. ahí arrancamos. Parejas abiertas. Tuki. Parejas abiertas. Eh, Próximo podcast. Pero como decir, bueno, puedo compartir el espacio, además de físico, con la otra persona sin tener la presión de tener que hacer algo que se resuelva en el momento, que se haga, o que sirva para algo. Eso estoy Esa es la parafraseando. estructura del deseo. Muy bien, porque excelente, Juan, porque Te acaban de aprobar. realmente el deseo siempre es deseo de otra cosa. Pues el deseo El nunca dese- llega, como el lenguaje. Claro. Lacan. Exactamente, entonces realmente nos deja muy solos. Porque imagínate, si yo estoy en una situación, creo que se aplica muy bien lo que dijo
Ale Cohen al ejemplo que les daba recién de esta amiga que habían anhelado y planificado ver y que de repente en la situación se encuentran que no era el momento, no era la situación, no era la amiga que ustedes esperaban. Eso por otro lado implica que hay otra cosa que ustedes están anhelando, con lo cual sí, y te deja muy sola. Te deja sola con vos misma y con un aspecto que te incomoda. ¿Cómo haces para evitar, no? Lacan decía que el deseo implica que siempre le están metiendo los cuernos a alguien. Me encanta. ¿No? Igual. Como metafóricamente. La infidelidad constante Claro, de las algo, cosas. estás- Digo. Muy interesante. Sí, siempre lo que no, de alguna forma. Yo me burlé recién de las frases sobre estar solo entre un montón de gente porque es medio de cornuda, o sea, de señora cornuda de Facebook, pero en realidad me parece que es una de las sensaciones de angustia más grandes también, o sea, Sí, esto claro. de estoy de repente no solo en una fiesta o no solo en un lugar, en el trabajo o en lugares donde yo supuestamente no debería sentirme solo formalmente, sino como en los momentos en los que estamos en lugares de pertenencia, o lugares donde nos deberíamos sentir bien o estamos con nuestros seres queridos y de repente nos sentimos solos, nos sentimos no vistos, no escuchados, y ahí agárrate, ese es el momento también como de... Y por ahí es esto, uno no está solo contemplando el éter en el bosque o de repente como en una casa haciendo nada, sino que está con un otro también. Y ahí, bueno, un poco con lo que venía como Ale Cohen, que me parece como interesante también. Y es ese otro justamente que banque ese gris. O sea, es ese otro que entienda. acompañe. Claro, y que incluso, mira, ya que dijiste que entienda, Sí. que se banque no... ahí está, volviendo a la frase de Donald Winnicott, me parece que ahí es donde tiene un valor, o al menos donde yo le encuentro una interpretación potente, que es el laburo del psicólogo en la terapia o en los momentos de atención, es acompañar esos momentos más miserables donde ni el paciente mismo entiende lo que le pasa, donde hay hiporrepresentación, donde los actos, las palabras, los pensamientos, los sentimientos son fragmentarios, no hacen sentido, y lo único, y si producen algo es tristeza, enojo, vergüenza, asco, todas sensaciones despreciables, ¿no? Y donde ahí el otro tal vez no entienda tampoco. Esa era la otra pata. o que Porque no no- es que uno viene desprovisto y el otro en esta visión inmediatista que el giro afectivo critica, ¿no? Que me parece que tiene un antecedente en psicoanálisis también. Acá está lacaniano diciendo que Lacan y Freud siempre tuvieron razón, que eso no es la idea. Ese es el Pero corte que vamos a esa- usar. Esto no va, Pero bueno, chicos. digo, a veces uno viene recontra desprovisto y el otro, la otra, también está recontra desprovisto. ¿Y qué hacemos? Digo, ¿cerramos la sesión o ensayamos? Total. Me parece que está bueno esto que decís del ensayo también, porque nosotros nos planteamos, no voy a decir siempre hacemos porque este es el segundo programa, pero como siempre una última pregunta, una última reflexión, quizás como para intentar habitar el optimismo de alguna manera. Y me parece que esto que vos decís del ensayo está bueno, lo tomo personalmente como algo que está bueno, con esto de, bueno, uno a veces tampoco sabe qué hacer. Cuando estás con tu amiga que no pudiste escucharla, también está bien decirle, no sé qué decirte, amiga, pero llorame. Pero estoy acá, sí. Me parece que está bueno también como para hacerle un poco la contra a esta idea de para estar con el otro tengo que ser perfecto, sea psicólogo, psicóloga, Exacto. sea un amigo, En la sea vida, una pareja, sí. ¿no? Entonces digo, me parece esto del ensayo y de poder también, en la medida que uno pueda verbalizarlo o expresarlo, como decir, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con esta angustia, por ejemplo, del paciente, del... Tanto paciente está bien dicho. Sí. Del paciente porque, no sé, como yo aprendí a categorizar de alguna manera estas expresiones, estas manifestaciones y esto me supera, digo, me parece que está bueno como también para una época en la de que se nos exige de alguna parte tanto y se nos demanda, nos demos menos con un palito, ¿no? También, se me ocurre. Está bueno. Sería como, Sí, ese es el resumen. coincido. Como, Claro. nos damos menos con un La palo milito. porque quizás Claro. las cosas están demasiado difíciles. Sí. Igual hay que hacer algo, porque ahí yo me pongo un poco más facha. Está bien. Hay momentos de la vida donde siento que hay ponerse un poco veces más que más allá de la soledad y todo, el amar en coche, hay que hacer algo, dejar de llorar, y también hay una cuestión del concepto de, siento, al menos lo que estamos hablando ahora, de, pues si no nos vamos a poner a rosquear y nunca vamos a terminar. No, hay Y que María terminar. Eva, la productora, me está mirando con cara de reina, basta. Pero pará, pues ya se lo... A ver, no, dale, decime. te No, digo. no, pero y sin el sentido de ir como a la derecha, porque a veces un poco como que me voy para allá, pero también pensar y decir, hacemos algo con
el tiempo, con la soledad, con la angustia, con la necesidad de estar para un amigo y quizás no poder, quizás encontrarnos con un otro y chocar y decir como, bueno, hacemos algo al respecto, ¿no? Me encantó. No nos hacemos los boludos. Sí, me encantó esto, Memi, porque ahí tenemos otro programa inclusive. Yo siempre les digo a mis colegas, a las personas que me rodean, ¿por qué le regalamos a la derecha la proactividad? Ay, tal cual. Tal cual. Sí. El esfuerzo, el mérito también, sin caer en meritocracia, pero ¿por qué se lo regalamos? ¿Por qué dejamos que hagan símbolos para marcarse ellos y desmarcarse de nosotros? Me parece que no. Y justamente lo más interesante es que me parece que es en el entre, sin caer en un proactivismo, por ahí podemos usar el ismo. Pero claro, como todo lo que haga tiene que tener una finalidad estricta o de mínima primeramente productiva, pero no podemos dejar de reconocer. Digo, no, sin caer en ese lugar, tampoco podemos reconocer que en algún momento vamos a tener que producir algo para alguien, tal vez en otro sistema de producción, en otra modalidad económica, no lo sé, pero sí algo para alguien, de mínima. Creo en eso, no es en ese entre. Que tiene que ver como con el laburar y el sostener, sobre todo. O sea, dejar de llorar también, pero digo, como la esta cuestión de hacer como Exacto. sostener la perseverancia de las Me cosas. gusta mucho igual esto. O sea, vamos a hacer otro programa sobre el trabajo y por qué la derecha no nos tiene que robar el trabajo. No, eso ni hablar, el trabajo, la perseverancia y también lo material en términos de lo concreto, lo visible, palpable. Pero hablemos el otro día, chicos. Porque María Eva se va a enojar y yo no quiero. O sea, y ustedes no saben que María Eva se enoja y es malvada, pero fuera de cámara. No querés quedarte solo. No, ella un día la vamos a exponer en vivo en algún momento. Algún día va a aparecer y van a ver que además de malvada es bella, totalmente bella. Habla muy bien además. Sí, a mí me sorprendió. ¿Viste? Hace muy bien de falsa psicóloga. Eso es lo que ustedes no saben. Totalmente. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo efectivamente Gracias, del segundo Martín. capítulo. Martín, Gracias a ustedes. ha sido un placer. Siento que aprendí fantástico. muchísimo. Yo estoy muy contenta y tengo Yo muchas también, ideas nuevas. Bien, vamos a hacer todas las publicidades que tenemos que hacer porque soy muy mala en esto, pero lo importante acá y el central de nuestro programa es que mis amigas personales de Tatana nos hicieron acá comimos mucho de lo que nos dio muy Tatana, rica y sobre todo había... tomamos vermucito. Tatana queda en También. 6.61 me parece, si no estamos bien, en realidad 6.61 Acá Evita mando. y diagonal. Pero 6, 60 y 61 de miércoles a domingo a partir de las 5 de la tarde. son muy fantásticas y la verdad cocinan muy, muy rico y el cafecito y el vermú es excelente para quienes vivimos cerca de Plaza Rocha. Y están lindas ahí también las mesitas de sentadas, muchas veces hay charlas, cositas. El otro como día escuchamos un de trío lazo platense. un trío de tango muy fantástico, la verdad suceden cosas mágicas Muy y lindas. sorprendentes en relación a la comunidad, así que gracias Tatana. Por darnos de merendar. Y algunas cositas más igual tenemos que decir. A ver, Pensé que, no sé, con lo que quieras. Recuerden, como ya les contamos el programa anterior y ya lo saben por el resto de la programación de este hermoso canal, que Monoambiente es una cooperativa de producción audiovisual que se sostiene en gran medida por sus garantes, es decir, por quienes pueden y si quieren aportar un poquito a este proyecto para que siga creciendo y se sostenga también, porque además estamos en un tiempo de crisis que todo es muy incierto. Así que si a ustedes les interesa esta propuesta y quieren que sigamos generando comunidad, los invitamos y las invitamos a ser garantes porque además tienen todo tipo de descuentos y beneficios y acá sí los voy a leer para no olvidarme Por porque supuesto. queda mal, sino que son Roots Cooperativa en Diagonal 73, esquina 10, todos conocemos las pizzas. Excelente empanadas, excelente pizza. Exacto. Estudio Roma, 47, 11 y 12. Mira, yo voy a 2 cuadras. Vikinga Bebidas. Vikinga Bebidas en 7 y 73. Y además, Delirio Velas, mira, ves, me estaba comiendo una. Delirio Velas, que las buscan como @de.liriovelas. Y además, esta semana llega a la sala 420 como nunca, otra vez. Café Concert, humor y delirio como respuesta a la realidad argentina. Eso está bueno. Muy bien, muy Nosotros nos acorde. puede servir. Bajo la dirección de Alejandro Tantanian. A ver si lo pronuncié bien. Tantanian, sí. Esto es domingo 28 de septiembre y nuestra comunidad también tiene 2x1. Comuníquense a Instagram a sala 420LP y presenten la credencial. Así que escaneen el QR que está, obviamente lo iba a hacer mal. Está Ahí. acá. Qué mala que soy para estas cosas, Y por favor. se hacen garantes y además pueden poner me gusta a esta transmisión
y suscribirse al canal, porque realmente les cuesta como 15 segundos en este momento donde todo tiempo parece oro. 15 segundos no es ni prender el agua para el mate. Y también tenemos algo nuevo que decir, porque no lo dijimos el capítulo anterior. Tenemos Instagram ahora, @lasobremesa.oc. Por Exacto. favor, nos siguen en redes, que ya es bastante difícil conseguir seguidores en un mundo lleno de algoritmos y cosas extrañas. Sí. Así que estamos, Palo. Estamos. En el segundo capítulo, el final del segundo capítulo. Les agradecemos a todos y a todas por haberse conectado. Les mandamos un saludo y esperamos encontrarnos para un tercer capítulo. Y a todo el equipo de Y a Monambiente. todo el equipo de y quienes están Monambiente. acá, Facha Luxonevi, y a todos y todas. Y Martín, por supuesto, gracias por haber venido. A ustedes nuevamente. Hasta la próxima.